Este trabajo es presentado por Angie Acuña Brito, Mari Carmen Jiménez Barceló y Gloria Sinín Martínez. Vamos a hablar sobre las habilidades relacionadas con los sentimientos. ¿En qué consisten las habilidades relacionadas con los sentimientos? Esta es la conducta asertiva o asertividad, aquella que implica la expresión directa de los propios sentimientos. Las personas asertivas protegen sus propios derechos y respetan los derechos de los otros. Consigue sus objetivos, es expresiva emocionalmente, sabe controlar sus emociones, se siente bien con ella misma y hace lo que los demás valoren y respeten sus deseos y opiniones. La importancia de las habilidades relacionadas con los sentimientos en el ámbito laboral es de bastante importancia, puesto que el ámbito laboral es en el trabajo donde suceden continuamente momentos de tensión, de estrés y hostilidad. Por ello se deben fomentar estas habilidades. En las empresas es una buena forma de manejar el entorno con los trabajadores, manejar una armonía para que los trabajadores produzcan más y logren hacer su trabajo con efectividad. En el ámbito familiar, en algunos momentos existen muchas situaciones que nos causan estrés, frustración y no sabemos cómo manejarlas. Tener buenas habilidades relacionadas con los miembros de la familia nos ayuda a conocer sus emociones, a conocer las emociones del otro, a conocer nuestras propias emociones y así establecer estrategias que nos permitan abordar este tipo de situaciones. En el contexto amoroso, la importancia de las habilidades relacionadas con los sentimientos en el ámbito amoroso nos ayudan a comprender los sentimientos de la otra persona y también nos permite a expresar nuestro afecto hacia el otro. Y en el ámbito social nos ayuda a comprender cómo se siente la otra persona, cómo podemos relacionarnos, manejar un ambiente armonioso y cómo manejar esa empatía y comprensión hacia el otro. Pasando un poco hacia el protocolo, nuestro objetivo principal es reforzar las habilidades relacionadas con los sentimientos para enriquecer nuestro comportamiento. La primera parte, esto se divide en dos partes. La primera parte es conocer los propios sentimientos. Nosotros tenemos como primer punto, toma conciencia de tus sentimientos y nómbralos. Para empezar, limítate a pensar mucho en lo que podrías sentir. Solo deja que fluya tu pensamiento y encamine esa emoción. Nombra la emoción que estés sintiendo a tus adentros. Por ejemplo, podrías decir, me siento orgulloso, cuando te vaya bien en una presentación que hayas hecho en clases, o me siento decepcionado cuando te haya ido mal en un examen, para así poder reconocer en qué momentos aparecen ciertas emociones como la tristeza, la alegría y otras más, y así aprender a conocerlas y vivirlas. Número 2. Haz un seguimiento de una emoción. Elige cualquier tipo de emoción, puede ser la alegría, la tristeza, la rabia, cualquiera que deseamos escoger, y vamos a hacer un seguimiento durante un día. A lo largo de ese día vamos a ver la frecuencia, que cuántas veces vivimos esa emoción en el día. Y cada vez que la sintamos vamos a tomar nota mentalmente, o puede ser en una hoja, en donde tengamos en cuenta la cantidad de veces que hemos llegado a experimentarla y en qué contexto llega a aparecer esa emoción. 3. Lleva un diario de los sentimientos. Toma unos minutos cada día para escribir sobre cómo te sientes y por qué te sientes así. Escribir sobre tus sentimientos y emociones es una forma de expresarlo, y puede ser una manualidad, escribir una poesía o componer una música que capte la emoción que estés sintiendo. Cuarto, en un cuarto que se encuentre totalmente silencioso, que solo se logre escuchar una música de fondo que se van a escoger y tienen que ir relacionadas con ciertos sentimientos. Si es un sentimiento, una emoción de alegría, se va a escoger una música de fondo que vaya relacionada con esa emoción. Entonces se le pedirá a la persona que cierre los ojos y trate de concentrarse en la actividad. Se le colocará un primer sonido de fondo al azar y se le dirá a la persona con qué emoción se relaciona eso que está escuchando. Se le dice que debe pensar situaciones de su vida en las que haya sentido la emoción y mencionarlas, para así ver cómo va a reaccionar esta persona al recordar. Quinto,
detención de pensamientos para controlar emociones. En esta debemos pensar en situaciones que vengan a nuestra mente, ciertos pensamientos que causen malestar en nosotros, y a partir de ahí debemos identificar qué emociones empezamos a sentir y poder controlar eso que le causa molestia y tratar de hacer un reemplazo en esos pensamientos por unos más positivos para tratar de contrarrestar ese tipo de pensamientos y por último analizar cómo cambian esas emociones. Pasando a la segunda parte de este protocolo, vamos a trabajar con el comprender los sentimientos de los demás. En primera parte tenemos observar a la persona. Aquí vamos a tener en cuenta el momento de observar a otra persona, cómo es su tono de voz, si está alto, si es normal o si es muy bajo, si la postura de la persona, si está encorvada, si está recta, si se muestra alegre, si se muestra feliz. Todo eso vamos a tenerlo en cuenta, todos esos aspectos para poder definir su emoción. La expresión de la cara, si tiene una cara que está con un ceño fruncido, todo eso puede determinar, podemos imaginar qué emoción tiene la persona. Segunda actividad, escucha lo que la otra persona dice. Intenta comprender lo que dice al momento de establecer una conversación. Se debe procurar tratar de escuchar casi toda la información que expresa el otro, mayormente cuando se está narrando una anécdota de lo que le ha ocurrido a otro, donde se logra identificar qué emociones pueden resaltar de la anécdota que acaban de contar. Tercero, imagina lo que la otra persona puede sentir. Puede sentir enojo, tristeza, ansiedad, angustia. Se establece una situación que puede estar pasando otra persona y el otro se debe encargar de imaginar lo que pudo haber llegado a sentir su compañero en cierta situación y expresar un por qué cree que eso es así. En la 4, que es piensa en las maneras de demostrar comprensión por el otro, porque lo que el otro sienta. Aquí ya vamos hablando de algo más de empatía o cómo reaccionaría ante una situación que esté viviendo la otra persona. Se establece una situación en donde la persona deba llegar a analizar cuál es la mejor forma para demostrarle lo que siente por el otro ante la situación que está viviendo, como por ejemplo hablarle, tocarlo, abrazarlo o dejarlo solo. Por último, tenemos la quinta, que es un juego de roles en donde se le va a establecer un personaje a cada uno, al paciente y al terapeuta, y se les comparte entre los dos una situación que deben crear y darle forma según la interpretación del rol que tengan que cumplir, donde deben identificar las emociones del otro ante las situaciones y dejar un espacio libre donde ellos puedan decidir cómo va a terminar esa historia. En el juego de roles deben tratar de plantear una solución o una respuesta ante la demostración de la emoción. Y por último, conclusión, a partir del cumplimiento del protocolo enfocado con las habilidades relacionadas con el sentimiento, encaminándose hacia el reconocimiento de los propios sentimientos y el de los demás, se llega a concluir que se convierte en actividades beneficiosas para la formación de una vida llena de salud mental, en donde reforzaremos el control y manejo de nuestras propias emociones, al igual que también se reforzará la identificación de las emociones de la otra persona para saber cómo abordarlo y convertirse en seres más empáticos, formando lazos sociales sanos, manejando un buen ambiente en todos los ámbitos como lo son el familiar, lo social, lo laboral, lo emocional y lo amoroso. Las referencias y muchas gracias. Corte. Ya. En el video